como decíamos, yo para poder comparar tengo que traducir cuánto me cuesta la bicicleta brasileña a la moneda argentina. Bueno, hago eso, digo, ¿no? Divido el precio en reales de la bicicleta brasileña, lo divido por la tasa de cambio entre la moneda brasileña y la moneda argentina. Eso es 0,0285 más o menos reales por peso argentino. Es decir, eso me da como resultado 43.192 pesos argentinos por la bicicleta brasileña. Con lo cual, si yo divido el precio de la bicicleta argentina, que es 40.614 pesos dividido o por bicicleta argentina, sobre el precio de la bicicleta brasileña, que es 43.192 pesos argentinos por bicicleta brasileña, y fíjense que los pesos se me van, porque están arriba pesos y pesos, se me van como cuando cancelo. 40.614 dividido 43.192 me da 0,94. Esto que está acá dividiendo pasa arriba multiplicando, esto pasa abajo dividiendo, y me queda 0,94 bicicleta brasileña por bicicleta argentina. Es decir, con una bicicleta argentina vos comprás menos que una bicicleta brasileña, comprás 0,94. Eso quiere decir que la bicicleta argentina es relativamente más barata, ¿sí?, que la bicicleta brasileña, porque una bicicleta argentina vale menos que una bicicleta brasileña. Eso se llama tipo de cambio real. Tipo de cambio real o relación real de cambio. Fíjate que la bicicleta argentina valía, a ver, 40.600 y pico, y la brasileña vale 43.000 y pico, más cara, ¿no? Por eso esto te da un número fraccional. Fíjense, eso es una variable súper importante. Obviamente, desde el punto de vista macroeconómico no nos interesa mucho la relación de cambio de un bien entre los países, porque en general los países intercambian un montón de bienes en un solo bien. Entonces lo que puedes hacer es reemplazar el precio de un bien, en este caso el precio de una bicicleta, por el índice de precio de una economía. Entonces si vos reemplazás el índice de precio, fíjate que en mi cuenta anterior que tenía el precio de la bicicleta argentina, entonces ahí pongo el nivel de precios o el índice de precio argentino. En general eso es un índice de precios ligado al PIB, no es el IPC, es el deflactor del PIB. Y en el denominador del tipo de cambio real tengo el precio de la bicicleta brasileña, acá pongo el nivel de precios del país extranjero, dividido el tipo de cambio nominal. Acuérdate que yo para poder comparar tenía que dividir el precio del extranjero por la tasa de cambio. Acá lo que hago es dividir el índice de precio del país extranjero o el nivel de precio del país extranjero por el tipo de cambio nominal. Este cociente se llama tipo de cambio real o relación real de cambio, o también van a escuchar en algunos libros términos del intercambio. Términos del intercambio. Como esto está dividiendo, fíjate, esto está dividiendo lo que está dividiendo, me conviene ponerlo arriba multiplicando y es más fácil verlo así. Es decir, el tipo real de cambio es igual al tipo de cambio nominal por el nivel de precios en casa, el nivel de precios interior, dividido el nivel de precios en el extranjero. Ok. Fíjense que yo les decía que esto me dice cuántas unidades del bien extranjero yo puedo comprar con la unidad del bien doméstico. Entonces, fíjense, si en Argentina una bicicleta argentina puede comprar 0,94 bicicletas brasileñas. Si esto fuera 0,5, ¿no? Si eso fuera 0,5, quiere decir que una bicicleta argentina podría comprar media bicicleta brasileña. O sea, eso quiere decir que la economía brasileña sería como respecto a nuestra economía. Los bienes brasileños, más que la economía. ¿Se entiende? Pregunta. Acá es 0,94, casi 1, no me es muy claro para pensarlo. Pero suponete que esto fuera 0,5. Si esto fuera 0,5, ustedes se dan cuenta que si esto es 0,5 quiere decir que una bicicleta argentina compra solo media bicicleta en Brasil. Entonces, ¿qué es lo que ustedes esperarían? ¿Que los argentinos compren bicicletas en Brasil o bicicletas en Argentina? De no tener costo de transporte, de flete ni aranceles aduaneros. Si una bicicleta argentina compra media bicicleta de Brasil, ¿los argentinos deberían comprar bicicletas argentinas o brasileñas? Y en Argentina. En Argentina. ¿Y los brasileños, si pudieran, dónde deberían comprarlas? Acá. Acá. Entonces, un abaratamiento de este precio, este costo relativo, peso relativo, mejora las exportaciones de Argentina, porque los argentinos importan menos, los argentinos compran bicicletas argentinas, más que importar las de Brasil,
y a su vez exportan más, porque los brasileños prefieren comprar bicicletas argentinas, que son relativamente más baratas que las de ellos, a comprar las de ellos. Eso aumenta las exportaciones. Entonces, esa disminución de las importaciones de bicicletas por los argentinos y ese aumento de las exportaciones de bicicletas a Brasil aumenta nuestras exportaciones netas. Y entonces el tipo de cambio real es muy importante porque del tipo de cambio real dependen las exportaciones netas, que es uno de los componentes del gasto agregado, acuérdense, en una economía abierta. Entonces, una subida del tipo de cambio real, ¿no? Por el contrario, hace que nuestros bienes sean relativamente más caros. Por lo tanto, si nuestros bienes son más caros, probablemente muchos argentinos prefieran comprar bienes extranjeros, y como nuestros bienes son caros, probablemente muchos extranjeros desistan de comprar bienes argentinos. Entonces, cuando aumenta el tipo de cambio real, nuestras exportaciones bajan, nuestras importaciones, y nuestras exportaciones netas también. Ok. A ver, esa variable es súper importante para entender los patrones de comercio entre los países. Ahora quiero contarles una historia relativa a una teoría tipo cambio real que nos va a servir para tratar de entender la conducta del tipo cambio nominal, porque como ustedes vieron están relacionados, ¿no? El tipo cambio real es igual al tipo cambio nominal por el nivel de precios en casa dividido el nivel de precios en el exterior. Entonces, como están relacionados, esta teoría nos va a servir para entender qué podemos esperar de la conducta del tipo cambio nominal. Bueno, esta teoría se llama teoría de la paridad de poder adquisitivo, o paridad de poder de compra. Las siglas en inglés son PPP, o sea, PPP, Purchasing Power Parity. En español es PPA, paridad de poder adquisitivo, o PPC, paridad de poder de compra. Esa teoría parte de un supuesto, o de una idea, que es la idea de la ley de un solo precio. La ley de un solo precio dice que el mismo bien debería venderse al mismo precio en dos países una vez que vos los comparás en la misma moneda. ¿Por qué esa ley dice eso? Bueno, porque esa ley está basada en nuestro modelo de equilibrio de la economía, ¿no? El equilibrio de la oferta y la demanda. Entonces, si, por ejemplo, en un país, un bien determinado, suponete, qué sé yo, esto de anteojos, ¿no? Suponete que los anteojos se fabrican en todos los países de manera igual, son un bien homogéneo, no tienen ningún atractivo especial o singular, por lo tanto, no debería haber ninguna razón por la que cuesten algo distinto. Entonces, si ese bien se vende en el país A, suponete a 100, y en el país B se vende a 50, la relación de cambio es 2-1, eso quiere decir que en los países se vende al mismo precio. Entonces, la ley de un solo precio lo que dice es que un mismo bien se debe vender al mismo precio en todos los países una vez que vos los comparás en la misma moneda. Ahora, si la ley de un solo precio es cierta, fíjense, si este anteojo cuesta lo mismo, una vez que vos lo comparás en la misma moneda en todos los países, quiere decir que esta definición del tipo de cambio, si el precio del bien es el mismo, acuérdense de esto, ¿no? Esto que está acá abajo era el precio del bien, la bicicleta brasileña. El precio de la bicicleta brasileña una vez que la expreso en pesos. Y esto era el precio del bien en Argentina expresado en pesos. Si los precios son los mismos, una vez que los expreso en la misma moneda, ¿cuánto debería valer el tipo de cambio real? Si los precios son los mismos. Si lo que está arriba, esto es igual a lo que está abajo, ¿cuánto debería valer el tipo de cambio real? 1. 1. El tipo de cambio real debería ser 1, ¿no? El tipo de cambio real Profe, debería... Sí, una pregunta. ¿Por qué esto de la diferencia en diferentes países debería ser a un mismo precio? Porque yo me puse a pensar y en Argentina en sí el mismo bien, o sea, con el mismo peso, vale diferente. No es el mismo precio que, no sé, una bicicleta acá que en el sur. En el sur los precios son más altos porque los salarios son diferentes y en sí es la misma moneda. Pero es otra la cantidad de plata que se maneja. No sé, la ropa es más costosa, pero también los salarios son un poco más altos. ok, Y en otro país, ya en sí, tienen otro tipo de mercado, otro tipo de compradores, o sea, ¿por qué debería ser igual? ok, buena pregunta. La teoría dice esto, mira, Eva, dice, si en el país donde ese bien es más caro, debería habilitar que alguien
ese alguien en la teoría económica se llama arbitrajista, que es una persona que compra un bien en una plaza, en un mercado, y lo vende en otro. Pero suponete que yo detecto que hay un bien que es más caro en el punto A que en el punto B. El punto A y el punto B puede ser dos plazas en el mismo país o puede ser dos países distintos. Si yo me dedico a ganar plata en la vida, comprando y vendiendo, podría comprar el bien donde está más barato y venderlo donde está más caro. Eso va a hacer que el precio baje donde está más caro, porque yo aumento la oferta en ese mercado, y que el precio suba donde está más barato, porque yo he retirado bienes al comprarlo de ese mercado. Es decir, la actividad de los arbitrajistas debería eliminar las diferenciales de precios y igualar los precios en todas las plazas, dentro de un país o entre los países. Después les voy a explicar en un ratito, dame un rato, que eso no ocurre así, eso no funciona así. Eso es lo que dice la teoría económica estándar, la vieja teoría económica, la idea del equilibrio económico. Bueno, obviamente no funciona así entre los países, como dijiste vos, ni siquiera funciona así dentro de un país, por algo que tiene que ver con los costos de flete, la distribución, un montón de cosas. Pero comprame por un ratito cómo sería un mundo donde eso funcionara así, que no es el caso. Si los precios de los bienes expresados en la misma moneda fueran los mismos, eso quiere decir que este cociente es igual a 1. Entonces, el tipo de cambio real es igual a 1. Si el tipo de cambio real es igual a 1, fíjate que me queda, si yo reordeno esta expresión y paso este término que está acá dividiendo, lo paso multiplicando acá a 1, me queda el nivel de precios extranjero por 1 es el nivel de precios extranjero, y esto que está multiplicando lo paso dividiendo, me quedaría que el tipo de cambio nominal es igual a la nivel de precios en el exterior sobre el nivel de precios en el interior de la economía. Después les voy a contar por qué eso no ocurre. Pero igual déjenme contarles un poquito algunas ideas en torno a este concepto de la paridad de poder adquisitivo, porque no va a servir para entender algunos problemas de la economía a largo plazo. Fíjate, si esto es cierto, si el tipo de cambio nominal es igual al cociente entre el nivel de precios en el exterior y el nivel de precios en el interior, porque supongo que el tipo de cambio real vale 1, yo puedo escribir esa igualdad en términos de variaciones. Acuérdate que la variación de esta variable, el tipo de cambio nominal, se escribe delta E sobre E, eso quiere decir la tasa de variación, ¿no? Eso es la tasa de variación. La variación dividido el nivel de esa variable, eso se llama tasa de variación. Pero puedo escribir esta expresión en tasas de variación y no en niveles, porque acá está escrito en niveles. Si lo escribo en tasa de variación, acordate, todo lo que aparezca como un producto se transforma en una suma y todo lo que aparezca como un cociente se transforma en una resta. Es decir, la tasa de variación de este término es esto, y la tasa de variación de este cociente es la tasa de variación del numerador menos la tasa de variación del divisor. Porque lo que aparece como un divisor se transforma en una resta. Y fíjate que me queda esa expresión que dice que la tasa de variación del tipo de cambio es igual a la tasa de variación de los precios en el exterior menos la tasa de variación de los precios en casa, en el país propio. Pero esto, la tasa de variación de los precios en el país extranjero, es la inflación del país extranjero. Y la tasa de variación de los precios en casa es la tasa de inflación en casa. Entonces lo que dice esa expresión es que este término, que es la velocidad a la que se aprecia la divisa, fíjate que la tasa de variación del tipo de cambio es cuánto aumenta el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio nominal. Eso lo que dice es que la velocidad a la que se aprecia la divisa, o sea, la relación a la que cambias la moneda propia por la moneda extranjera, es igual a la diferencia de la inflación externa contra la inflación interior. O sea, ¿cómo interpretamos eso? Fíjate, si la inflación en casa siempre es más baja que esta, que la inflación en el país extranjero, ¿cuánto te da esta resta? Si la inflación en casa es más baja que la inflación en el exterior. Positiva. Positiva. Si eso es positivo, ¿qué está pasando con el tipo de cambio? Con la variación del tipo de cambio. Es positivo, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿No? Si es positivo, quiere decir que el tipo de cambio se está apreciando o depreciando, si aumenta el tipo de cambio nominal. se aprecia. Se aprecia. Entonces, una de las razones por las cuales una moneda se aprecia contra otra moneda es porque la inflación de ese país es menor que la inflación del país extranjero. ¿Qué pasaría si nuestra inflación fuera mayor, y te diría mucho mayor que la inflación del país extranjero? ¿Cómo sería esto?
sería negativo y se depreciaría el tipo de Exactamente, cambio. exactamente. Se estaría depreciando el tipo de cambio, que es el caso de Argentina. Ahora vamos a volver un ratito sobre eso. Ahora, claro, vuelvo a la observación de Eva hace un ratito. No se cumple en la realidad la paridad de poder adquisitivo ni la ley de un solo precio. No hay un solo precio en las economías, de un mismo bien. Primero, no hay bienes homogéneos en la economía. Este anteojo es una marca, hay 20.000 marcas de anteojo, cada marca tiene su precio. Hay eso que se llama en economía competencia imperfecta, competencia monopolística, por lo cual no hay un único precio para todos los bienes, primero. O sea, la competencia perfecta existe en pocos mercados fuera de los textos de microeconomía. O sea, existen algunos mercados, mercado de trigo, mercado de granos, que están muy estandarizados, ¿no? Hay un estándar de qué es lo que se compra y lo que se vende. Pero en la mayor parte de los bienes y servicios no existe esa estandarización y por lo tanto no hay un mercado de competencia perfecta y hay una gran multiplicidad de precios, ¿no? Porque cada empresa o cada grupo de empresas tiene un poco de poder de mercado sobre el bien que vende, por un lado. En segundo lugar, hay un conjunto de bienes que no están expuestos a comercio. La idea de la paridad de poder de compra en solo precio es que si hay un bien en un país que está más caro y en otro país está más barato, alguien lo va a comprar en el país donde está más barato y lo va a vender en el país donde está más caro, y eso va a equiparar los precios. Bueno, pero hay un montón de bienes que no se venden internacionalmente. Piensen, por ejemplo, la producción pública, ¿no? Los bienes que produce el Estado. Piensen, por ejemplo, los bienes no transables, qué sé yo, los cortes de pelo de los chicos que tienen acá al pie de la edificio donde vivo, una barbería. Ellos no pueden exportar el exceso de corte de pelo, con lo cual no hay ninguna chance de que los cortes de pelo de Argentina exportados hagan bajar el precio de los cortes de pelo en Milán. No funciona así. Es decir, hay un montón de bienes que son no transables en la economía, que no están expuestos a comercio. Y en la medida que no estén expuestos a comercio, no hay ninguna razón por la cual esos precios deban converger, que es un poco lo que decía Eva hace un ratito. Entonces, cuando no aplica la ley de un solo precio, y no aplica la paridad de poder de compra, ¿qué teoría podemos tener de la conducta del tipo de cambio? Bueno, tenemos que volver a la definición del tipo de cambio real. Acuérdate que el tipo de cambio real era esto. El tipo de cambio real era el tipo de cambio nominal por el nivel de precios en el país propio, dividido el nivel de precios en el país extranjero. Si reordeno un poquitito eso, si lo ordeno un poquitito, puedo escribir esta expresión, ¿no? O sea, lo que hice fue pasar este término dado vuelta del lado izquierdo. Y me queda que el tipo de cambio nominal es igual al tipo de cambio real por el nivel de precios en el país extranjero dividido el nivel de precios en el país propio. Bueno, ¿qué hago ahora? Escribo esa expresión en tasas de variación. Fíjate que tengo del lado izquierdo un solo término, entonces tengo la tasa de variación de ese término, pero del lado derecho tengo un producto y un cociente. Y acuérdate que cuando paso una expresión a tasa de variación, transformo los productos en sumas y los cocientes en restas. Entonces me queda la tasa de variación del tipo de cambio real más la tasa de variación del nivel de precios en el extranjero menos la tasa de variación de los precios en el país propio. Si ordeno un poquitito eso, fíjate que esto es la inflación en el país extranjero, esto es la inflación en el país propio, entonces me queda que la tasa de variación del tipo de cambio nominal, o sea, la tasa de apreciación nominal, es igual a la tasa de apreciación real más las diferencias de inflación exterior respecto a la inflación interior. Ahora, fíjense, si yo quiero mirar qué pasa con la economía argentina y otras economías, yo puedo hacer supuestos sobre esto. No hace falta que el mundo se amolde perfectamente a, por ejemplo, cosas como la paridad de poder adquisitivo, que como acabamos de ver no ocurre. Pero yo puedo, por ejemplo, tener ya una idea de qué es lo que explica la variación del tipo de cambio nominal, por ejemplo, del peso argentino contra el dólar o contra el euro. ¿Por qué? Porque lo que me dice esta expresión es que la evolución del tipo de cambio nominal, y que esto es cierto siempre, porque lo derivé de la definición del tipo de cambio real, o sea, no tengo que hacer ningún supuesto adicional, depende de dos factores. Primero, depende de un aumento del precio relativo de las exportaciones, que es esto. Acordate que el tipo de cambio real es el precio relativo de tus bienes contra otros bienes. Es decir, el tipo de cambio nominal depende de la conducta del precio relativo de las exportaciones. Ahora les voy a dar un ejemplo de qué es lo que podría incidir sobre eso. Y el tipo de cambio nominal depende del aumento de la inflación interior, esto, que sea menor a la inflación exterior. Es decir, si la inflación interior aumenta menos que la inflación exterior, vos estarías, si no cambia esto, ¿no? Si no cambia este primer término, si no cambia esto, suponete que esto está constante, y tu inflación interior es menor que la inflación exterior, tenés una apreciación real. ¿Qué podría hacer cambiar este término, que es el precio relativo
de las exportaciones de tu país? Bueno, por ejemplo, un gran aumento de la demanda mundial por tus bienes, ¿no? Si hay un aumento de la demanda mundial por tus bienes y tu oferta no aumenta mucho, suponete que vos estás restringido tu capacidad de ofrecer tus bienes por la superficie cultivada, ¿no? De soja o de sorgo o de maíz o de trigo. El gran aumento de la demanda por tus bienes. Si el gran aumento de demanda por tus bienes, con una oferta fija, usted se lo estudia en microeconomía, si aumenta la demanda pero no la oferta, ¿qué pasa con el precio? Un bien cuya demanda aumenta y su oferta no. Sube. El precio relativo de ese bien, cuya demanda aumentó y su oferta no, es el tipo de cambio real, ¿no? Es el precio relativo de tu bien respecto de comprarlo en otro país. Entonces, fíjate, si eso aumenta, lo que dice este modelo es que un aumento de tus exportaciones netas, que impulsa hacia arriba el precio del tipo de cambio real, también impulsa una apreciación del tipo de cambio nominal. Bueno, para terminar esta idea, déjenme contarles una historia de un caso especial. Supongamos que el tipo de cambio real entre dos países no es 1, pero que es constante. Puede ser 1,5, 2, 20, lo que sea, pero es constante. Eso me va a simplificar la historia que te quiero contar. Si es constante, si a través del tiempo se permanece más o menos fijo, yo puedo suponer que este término vale 0. Este término vale 0. Si epsilon, que es el tipo de cambio real, no cambia, la variación es 0, entonces la tasa de variación vale 0. Entonces, la variación del tipo de cambio nominal vuelve a ser la diferencia de inflación entre el país extranjero y el país interior. Fíjate, esto se llama, esta teoría, por la cual el tipo de cambio real no es 1, pero es fijo, se llama la versión relativa de la paridad de poder adquisitivo, y que es bastante cierta en el largo plazo de las economías, en el largo plazo. Fíjate, si esa versión es cierta, lo que dice esa versión de la paridad de poder adquisitivo relativa es que la variación del tipo de cambio nominal se explica por los diferenciales de inflación. Bueno, es fácil pensarlo para el caso de Argentina, ¿no? En el caso de Argentina, esa diferencia es negativa, es decir, la inflación argentina es bastante mayor que la inflación de nuestros socios comerciales, y eso predice que nuestro tipo de cambio nominal debería estar experimentando ¿qué cosa? Si nuestra inflación es mayor que la inflación de los países con los que comerciamos y por lo tanto este término es negativo. ¿Qué debería estar pasando con nuestro tipo de cambio? Se deprecia. Se debería estar depreciando. Entonces la pregunta es, ok, establezcamos la conexión que nos falta para entender por qué nos pasa eso que nos pasa. O sea, tengamos un poco la historia completa, aprovechando que vimos todo este temita del tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. Lo que yo digo es, el tipo de cambio nominal se está depreciando, en Argentina devaluando, porque tenemos un tipo de cambio fijo. Cuando tenés tipo de cambio flotante se deprecia, porque es un cambio que ocurre en el mercado. Cuando tenés un tipo de cambio fijo, lo que tenés es devaluación. Pero, digamos, la idea es la misma. Entonces, recuperamos un poquito nuestros conocimientos sobre la cantidad de dinero de la economía para ver cuál es el link entre el fenómeno de la depreciación y el fenómeno de la inflación. Acuérdense que uno podría decir que en una economía había esta relación entre la cantidad de dinero, la velocidad del dinero, el nivel de precios y la producción. El término de la izquierda es la oferta nominal de dinero, M, multiplicada, o sea, la oferta monetaria, multiplicada por la velocidad a la que cada unidad de dinero, cada unidad monetaria cambia de mano. Y el término de la derecha es el Producto Bruto Nominal, o sea, el nivel de precios, el extractor, por ejemplo, por la producción real. Si yo escribo esto en tasas de variación, como acá hay dos productos, esto se transforma en la suma de las tasas de variación igualada a la suma de otras dos tasas de variación. Es lo que hago. Entonces escribo la tasa de variación de la cantidad de dinero más la tasa de variación de la velocidad del dinero es igual a la tasa de variación de los precios más la tasa de crecimiento del producto. Fíjate, voy a hacer un supuesto que es bastante plausible en cierto horizonte de tiempo. Voy a suponer que la velocidad del dinero no cambia, este término. Si la velocidad del dinero no cambia, y si este término vale 0, y si además este término es la inflación de la economía, la tasa de variación de los precios, yo puedo escribir de nuevo esa expresión de esta manera. La tasa de crecimiento del dinero, este término, más esto que vale 0, menos esto, que es la tasa de crecimiento de la economía, lo escribo acá. Y esto es igual a la inflación, que es este término. ¿Qué dice la expresión? Dice que cuando la tasa de crecimiento del dinero es más rápida o es mayor que la tasa de crecimiento de la economía, eso genera un aumento de la inflación.
Fíjate, si la economía estuviera en pleno empleo, o sea, la tasa de crecimiento de la economía es cero, bueno, suponemos que alcanzó pleno empleo, este término vale cero, este término. Pero te queda que la tasa de crecimiento del dinero es igual a la inflación, en pleno empleo. Ahora, no tiene por qué ser cierto que la economía esté en pleno empleo, entonces este término no tiene por qué ser siempre cero, este término. Pero basta con que el término delta M sobre N, sea mayor que la tasa de crecimiento del producto para que se esté acelerando la inflación. Es decir, a medida que crece la cantidad de dinero por encima de la tasa de crecimiento del producto, vos estás empujando hacia arriba la inflación. Y por lo tanto, estás empujando la depreciación de la cantidad, de la depreciación de tu signo monetario contra otras monedas. Moraleja. La tasa de crecimiento del dinero de tu país, si va más rápido que la tasa de crecimiento de la producción, o si la tasa de crecimiento del dinero de tu país va más rápido que la tasa de crecimiento del país con el cual intercambias, lo que estás generando es una depreciación de la moneda, es decir, que tu moneda valga menos. Entonces la pregunta que vos te vas a hacer es, bueno, pero ¿por qué un país haría eso? O sea, ¿por qué un país empujaría el crecimiento del dinero por encima de la tasa de crecimiento del producto? Porque empujar el crecimiento del dinero a la misma velocidad que el crecimiento del producto tiene sentido. Vos tenés que hacer que, si hay más transacciones en la economía, la sociedad disponga de más medios de pago. Si vos no lo hicieras, si vos hicieras que el crecimiento del dinero creciera menos que la tasa de crecimiento de la producción, vos estarías induciendo una recesión, algo que no tiene ningún sentido. Ahora, la pregunta es, ¿por qué vos impulsarías el crecimiento del dinero por encima de la tasa de crecimiento del producto, esta expresión, generando inflación? Bueno, y ahí vamos a una cuestión súper importante que conecta todo lo que estuvimos diciendo de macroeconomía, brecha de producción, ahora economías abiertas y tipo de cambio, con el problema actual de la Argentina. Recordemos primero, así en una breve pasada, cómo financia un gobierno el déficit del presupuesto. Un gobierno en Argentina, en Chile, en la India, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. En general, un gobierno tiene tres fuentes para financiar el déficit del presupuesto. El gobierno puede financiar el déficit del presupuesto, por ejemplo, aumentando los impuestos. Acordate que el déficit del presupuesto quiere decir que los impuestos son superados por las compras del gobierno, ¿no? Entonces, una manera de resolver el déficit del presupuesto es aumentando los impuestos sin aumentar las compras del gobierno. Otra manera de financiar el déficit es emitiendo bonos, o sea, variando la cantidad de bonos que hay en la economía, o sea, emitiendo deuda. Si yo no quiero aumentar los impuestos, lo que puedo hacer es aumentar la cantidad de bonos en circulación y que serán repagados en el futuro, y en el futuro aumentaré los impuestos para pagar los intereses y el principal de esos bonos. Bueno, y la tercera posibilidad para que vos puedas financiar el déficit es emitir dinero. Cuando emitís dinero, lo que hace el Banco Central es funcionar como prestamista de última instancia del Tesoro. El Tesoro emite un bono, se lo encaja al Banco Central, el Banco Central a cambio de eso le da dinero, y el gobierno usa ese dinero para comprar el gobierno, hacer transferencias, comprar dólares para pagar la deuda, lo que fuera. Es decir, imprimir dinero. Ahora, fíjate, cuando vos no podés emitir más deuda, caso de Argentina de hoy y tantas veces que nos pasó, porque estamos en una situación complicada en el sector externo, porque tenemos una deuda que está renegociada y cuyos precios están hoy en valores de default, porque tenemos una situación complicada con el Fondo Monetario y el Club de París, por lo que fuera. Y cuando ya no puedes aumentar los impuestos, porque el nivel de tributación es muy alto o porque la contrapartida en bienes públicos es muy baja o de muy baja calidad, lo único que te queda es variar la cantidad de la oferta de dinero. Es decir, los gobiernos aumentan la cantidad de dinero muchas veces porque es el único medio que les queda para financiarse. O sea, porque es así, no es porque por maldad. Entonces, eso no quiere decir que no tenga consecuencias, pero en general los gobiernos usan un mix de financiación entre impuestos, deuda y emisión. El problema es que cuando te quedas sin posibilidad de usar la chequera de la deuda o aumentar la recaudación, lo único que te queda es emitir, y es lo que le pasa un poco a la Argentina. Es decir, está financiando casi exclusivamente con emisión un enorme déficit fiscal, y eso lo que hace es generar una presión sobre el nivel de precios, una aceleración de la inflación y por lo tanto una presión sobre el tipo de cambio. Fíjate que eso es bien complicado porque la presión que generamos sobre el tipo de cambio a su vez genera presiones sobre el nivel de precios. Ustedes saben que buena parte de los insumos de la economía
dependen del tipo de cambio porque son insumos importados, por lo tanto los costos de producción están afectados por el tipo de cambio, y eso se traslada a toda la cadena de precios de la economía, y por lo tanto lo que genera la expansión monetaria casi permanente y tremenda de la economía argentina es una presión sobre el tipo de cambio que por ahora más o menos el gobierno la va atajando con una mezcla de cepos, digamos, proliferación de distintos tipos de cambio y distintas operaciones, obligar a liquidar un poco compulsivamente a los exportadores y cosas por el estilo, pero no deja de ser una solución terriblemente tosca y provisoria para un problema de fondo que viene en Argentina, que es haber abonado por mucho tiempo un exceso de financiación mediante emisión cuando se le cortaba el chorro de la financiación con deuda, que también es un problema enorme, porque uno puede financiar eternamente tu desajuste del presupuesto emitiendo deuda, que es lo que se hizo durante muchos años. Bueno, un poco repasando todas las cosas que fuimos diciendo. Vimos que en la economía vos tenés que interactuar varios mercados. El mercado de trabajo determina la producción de equilibrio, el mercado de bienes hace que el producto sea igual al gasto planeado, y el mercado de activos lo presentamos como la igualdad entre la oferta y la demanda de dinero. Vimos que solamente cuando la economía está en pleno empleo, o sea, cuando la producción corriente es igual a la producción potencial, decimos que la economía está en un equilibrio general. Vimos que en la economía abierta el mercado de bienes tiene que ser redefinido para incorporar las exportaciones netas, y al mismo tiempo que admitimos las exportaciones netas, tenemos que admitir que los países presten y tomen prestado, ¿no? A medida que vos admitís que los países puedan exportar más de lo que importan, o que puedan exportar menos de lo que importan, tenés que admitir que existe un mecanismo de préstamos internacionales de activos. Ambas cosas, el mercado internacional de bienes y el mercado internacional de activos, requiere un mercado de divisas, que fue un poco el objeto de la clase de hoy. Bueno, un poco ahí termino de contarles un poquitito esa secuencia de conexiones entre los desequilibrios de la economía doméstica, la política monetaria y la conducta del tipo de cambio.